Bienvenidos nuevamente a Hablemos de IA, conmigo Juan Carlos Mendizábal, y esta vez nos toca hablar de los agentes IA. Primero que nada, feliz año. Que todos los objetivos se les cumplan. Este va a ser un buen año para todo el mundo. Así que, considerando eso, vamos a ver una de las tendencias más fuertes en IA, que es el tema de los agentes. Ya comenzó en el año pasado bastante fuerte. Sin embargo, el 2025 se va a consolidar. Ya lo dijo Jensen Huang de Nvidia, lo ha dicho Mark Zuckerberg, Andrew Ng, etcétera. Ilya Sutskever, todo el mundo, ¿no? Sam Altman, todo el mundo está hablando sobre los agentes, que va a ser el año que se va a estandarizar en muchas industrias. Entonces, ¿qué son los agentes? ¿Y qué diferencia tiene un asistente de IA con un agente de IA? Vamos a verlo. Y para verlo estoy utilizando una herramienta llamada NotebookLM, quizá alguno de ustedes la ha conocido, que para mí es un hack brutal para el aprendizaje. Y justamente voy a primero mostrarles lo que he hecho para ver cómo aprendemos juntos qué son los agentes. ¿Qué les parece? Entonces, voy a compartir mi pantalla y vamos a NotebookLM. Y estamos aquí. Perfecto. Ya estamos en NotebookLM, que es notebooklm.google.com. Tienes que tener tu cuenta. Y una vez que tengas tu cuenta, yo ya, bueno, obviamente he creado montones de cuadernos. Vamos al último, que es el agentes de IA, que a mí me fascina. ¿Y cómo lo he creado? Bueno, para esto ya está todo listo. Pero he añadido fuentes. ¿Qué fuentes he agregado? He agregado diferentes artículos de explicaciones de qué son los agentes IA dados por IBM, Microsoft, en Salesforce. ¿Qué más? Tenemos acá Zapier, tenemos AWS, etcétera, etcétera. Es decir, he utilizado bastantes fuentes, incluso un video de Andrew Ng o Andrew Ng, justamente que habla sobre los nuevos agentes y los frameworks agentic. Entonces, le he nutrido de mucha información a nuestro NotebookLM. ¿Para qué? Para poder conversar con ellos. Lo interesante es que en NotebookLM, que ha cambiado ya la interfaz, la han mejorado bastante, lo cual es genial. Tenemos a la mano, voy a mover un poquito esto acá, ahí está, ajá. Ya estamos mejor, ya. Listo, ahora sí. A la mano derecha tenemos unos botones que nos permiten crear varias cosas. Una guía de estudio, un resumen, una cronología, que puede ser útil, y preguntas frecuentes. Vamos a la guía de estudio, me parece interesante. Incluso los glosarios de términos, que es un agente IA, razonamiento agéntico, red neuronal, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso un cuestionario. Responde las siguientes preguntas en 2 o 3 oraciones. O sea, ¿qué está pasando? Esto es un sistema RAG, Retrieval Augmented Generation. Quiere decir que tienes contenido y tienes un LLM, en este caso dado por Google, es decir, un modelo de lenguaje grande, en este caso debe ser Gemini, probablemente, sí, debe ser Gemini, que toma la información, la condensa, la conecta y responde a partir de ello. Entonces, también ellos, al ser un cuaderno, te quieren dar un contenido más sintético, más específico. Entonces, por ejemplo, yo ya apreté todos estos botones, que lo aprietas y comienza a generar las preguntas frecuentes. ¿Qué son los agentes IA? Que es justamente uno de los temas que queríamos ver. Los agentes de IA son sistemas de software que pueden comprender y responder a las consultas de los clientes sin intervención humana. Se crean utilizando un generador de agentes como Agentforce, en este caso ese es el de Salesforce, y se basa en el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural, porque obviamente escribes o hablas, ¿no? Y el agente te va a entender, para manejar una amplia gama de tareas. Estos agentes inteligentes pueden incluir cualquier cosa, desde responder preguntas simples hasta resolver problemas complejos, incluso realizar múltiples tareas. Bastante interesante.
Ahora, voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son las principales diferencias? O sea, le estoy preguntando a a nuestros documentos, a nuestros artículos, donde solamente he tenido que proveer los links, nada más, no he tenido que pegar todo el artículo. Y le estamos preguntando a los artículos, a este conocimiento de qué son los agentes, cuáles son las principales diferencias entre los agentes IA y los asistentes. Asistentes IA, que a veces se suele traslapar la definición. Es mejor tenerla clara. Entonces va a tomar unos segundos en lo que va encontrando a través del LM la respuesta. Perfecto. A ver, esto es importante. Y esto es importante que se quede con ustedes. Los agentes de IA y los asistentes de IA son similares, pero existen diferencias clave entre los dos. Los agentes de IA son más autónomos que los asistentes de IA. Y acá un poco para nutrir la explicación, los asistentes de IA suelen ser reactivos y los agentes suelen ser proactivos. Tú les defines objetivos y los agentes comienzan a trabajar sobre ello, mientras que el asistente trabaja contigo más directamente y responde las cosas. Por ejemplo, acá tienes, ¿no? Acá hay algunos ejemplos de las diferencias entre los agentes. Aquí, incluso, mira, decisiones como alcanzar un mejor objetivo, mientras que los asistentes de IA suelen requerir más información de un usuario para realizar una tarea. Aquí hay algunos ejemplos de las diferencias entre los agentes de IA y los asistentes de IA. Un agente de IA podría programarse para organizar reuniones y enviar correos electrónicos sin intervención humana, mientras que un asistente de IA podría programar una reunión solo después de que un usuario le diga la hora y los participantes deseados. Interesante. O sea, por ejemplo, estamos teniendo una reunión en Zoom, y tenemos un agente y hemos quedado, sí, sería bueno, ¿sabes qué? Vamos a juntarnos el viernes a las 4 p.m. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y el agente ha escuchado la conversación, va y programa la reunión. Mientras que el asistente tenía que esperar justamente un input, básicamente una sentencia, una orden, para que realmente lo haga. Entonces, esa diferencia es bien importante porque los agentes pueden entrar en este loop, un ciclo en donde pueden autorrevisar incluso lo que están haciendo y evaluar. Y puede también trabajarse, porque eso es el siguiente momento, que es una mezcla de agentes. Entonces tienes varios agentes que van trabajando uno sobre otro. Incluso imagínense como un lugar de trabajo, en donde tienes a alguien que desarrolla la primera parte, otro que va, investiga, trae la información, la supervisa y tienen un ciclo continuo. Es más, están creando agentes de investigación a todo nivel. O sea, la IA está entrando brutalmente a todo. Entonces, a mí me encanta el Notebook LM, no solamente por esto, porque podemos hablar con este contenido, tenemos ya de manera mucho más sucinta las claves de cómo entender el contenido, lo cual es genial, ¿no? Incluso acá cómo funcionan, cuáles son los beneficios. Entonces es brutal, porque está cambiando también la forma como trabajamos. Sino también que a mí me encanta crear los podcasts. Yo pongo el podcast en el carro y voy trabajando con el contenido de otra manera. Ahora, también se puede trabajar con el podcast en español. Simplemente hay una opción de personalización. Le pides, oye, por favor, pónmelo en español. Vamos a escuchar. Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Esta vez nos adentramos en el fascinante mundo de los agentes de IA. Prepárense para descubrir cómo estos asistentes digitales, mucho más avanzados que los chatbots que ya conocemos, Mucho más. están revolucionando la forma en que trabajamos y, quién sabe, tal vez hasta cómo vivimos. Así es. Imaginen un mundo donde reservar un crucero, resumir documentos complejos o incluso escribir código se convierte en una tarea sin esfuerzo, delegada a un agente de IA que trabaja incansablemente para nosotros. Increíble, ¿verdad? Suena a ciencia ficción, pero es la realidad que ya está transformando industrias, Ya. como las finanzas, la manufactura, la salud e incluso los viajes. Sí. Pero antes de dejarnos llevar por la emoción, es importante entender qué son exactamente Claro. estos agentes de IA, ¿no?
¿Y cómo se diferencian de los chatbots? Para empezar, podemos decir que un agente de IA es un sistema digital. Estoy pensando que realmente voy a levantar también esta conversación en un podcast en mi canal. Así que si les parece buena idea, me avisan y la subo completita para que la puedan escuchar. Me parece genial. Tiene un modo interactivo que aún no está en español. Vamos a probarlo porque tiene la versión en inglés y vamos a probarlo. El modo interactivo. Entonces le ponemos play. Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Esta vez nos adentramos en el fascinante mundo de los agentes de IA. Prepárense. Prepárense para descubrir Perfecto, cómo salió en estos inglés. asistentes digitales, mucho más avanzados que los chatbots que ya conocemos, Mucho más. Normalmente estaba funcionando solamente en inglés. están revolucionando la forma en que trabajamos y quién sabe, tal vez hasta... Oh, our listeners got something to share. Let's hear it. Bueno. Okay. Hi, can you tell me the main difference between AI agents and AI assistants, please? Well, hello there. That's a great question. Yeah, it is a really important distinction to make, isn't it? Okay, let's unpack this because it's easy to get them confused. Right, so when people talk about AI, that's the broad concept. The general idea of machines mimicking human intelligence. Exactly, like the ability to learn, solve problems, and make decisions. Me parece genial. Lamentablemente solo lo tenemos en inglés. Por ahora, esperemos que Google haga lo mismo que con la parte de los podcasts, que lo han convertido en español, pero también lo conviertan en inglés. Sería espectacular. Pero me parece genial. Incluso ahora puedes participar, como se dieron cuenta, ¿no? Estuvieron comenzando con el podcast que se había generado y le ponemos play y pongo unirme y dicen, ah, mira, ahí viene alguien a preguntarnos algo. Y he participado. Me parece brutal, me encanta. A mí me encanta esta herramienta. Aparte con el móvil también la puedes poner y te va a acompañar. Entonces, como hemos visto, el mundo viene a trabajar con los agentes. Y para esto les quiero mostrar lo siguiente. Hay ya estructuras, software, que te permite crear agentes como LangChain. Si tú quieres desarrollar con Python, LangChain es una herramienta fundamental. Trabaja LangChain con LangGraph. LangGraph es para ya escalar mucho más fuerte. Incluso acá te dan un pequeño esquema de cómo estructurar o cómo se estructuran estos agentes, estos sistemas de agentes, ¿no? Y es una orquestación bien interesante porque es multiagente. Luego existe Crew AI, que también es muy interesante. Incluso acá hay unos ejemplos de uso. Cómo se están conectando con ventas, cómo están trabajando los diferentes LLMs y luego hacia dónde va. Finalmente también tenemos N8N, que me parece también muy interesante. Trabaja igual para automatizar con el corazón de los agentes como los LLMs en el medio. Hay otro muy bueno que es Lindy, que lo voy a experimentar más porque incluso te permite generación de leads. Y vamos a ver que cargue para mostrarles Lindy.ai. ¿No? Y también, ¿no? Aquí por ejemplo, Lindy es la forma más sencilla para crear agentes IA, automatizaciones inteligentes que se integran con todas tus aplicaciones, desde Gmail a HubSpot, para salvarte horas a la semana y ayudarte en el crecimiento de tu negocio. Genial. Bueno, entonces digamos que incluso acá hay una serie de ejemplos de todo lo que puede hacer. Me parece brutal. Entonces, en el mundo actual van a entrar los agentes. El año pasado en Salesforce todo se habló sobre agentes. Microsoft sacó Copilot y una plataforma para creación de agentes. Es agentes. En la chamba también metiéndole agentes a todas partes. Hemos comenzado con asistentes y la siguiente evolución son los agentes. Entonces, los agentes, ¿qué son nuevamente? Son soluciones basadas en inteligencia artificial que tú les das un objetivo y ellos van y lo resuelven. Muchas veces necesitas crearles herramientas, ¿no? Como buscar la web o buscar una base de datos o que acceda a una API para que te traiga un cierto tipo de información. Y ellos toman la decisión en qué momento utilizar una u otra. Evaluar continuamente lo que están dándote. Entonces, trabaja de manera autónoma y proactiva, mientras que el asistente es más reactivo y trabaja contigo en un ida y vuelta nada más. Entonces, básicamente, esas son las resúmenes que van a encontrar en diferentes lugares. Y
Me avisan pues si quieren que les suba el podcast que me generó Notebook LM, que puede ser bastante interesante que lo tengamos ahí como una herramienta adicional. Espero que les haya ayudado. Me parece un mundo fascinante el trabajar con los agentes, súper divertido. Y suscríbanse por favor, que va a ser muy positivo para que el canal siga creciendo. Un abrazo.